Muchísimas gracias a la delegación saharaui de Aragón, a la delegación saharaui para España, a la organización amiga incondicional Umm Draga por organizar este espacio, un espacio muy importante. También agradecer a la Diputación de Aragón por apostar por este tipo de jornadas. La solidaridad, ¿no?, con el Sáhara Occidental, la importancia de Europa. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de los medios de comunicación. Sé que nos vais a hacer muchas preguntas. Tenemos mucho que reflexionar sobre esto y la verdad que estoy muy contenta de hacerlo de la mano de una gran amiga, compañera de profesión y una persona a la que admiro muchísimo en el mundo del periodismo, porque es una profesión muy complicada, en la que es muy difícil dar espacio a conflictos olvidados como el nuestro. Ahora este noviembre el pueblo saharaui lamenta 47 años de ocupación de su territorio. Y ella pues es una de estas personas que arrojan luz y lo hacen además con ese periodismo pausado, documentado, de largo aliento, que desgraciadamente escasea en estos tiempos. Yolanda es licenciada en periodismo, es doctora en ciencias de la información, ahora comentábamos que lleva más de 40 años en televisión española. Se incorporó en julio, el 7 de julio del 82, se dice pronto. Ella ha estado muchos años al frente del área internacional de los telediarios del fin de semana. Luego en 2004 se incorporó al equipo de En Portada, el prestigioso programa, ¿no?, de documentales y de reportajes largos. Ha sido enviada especial en muchos países, en Chechenia, Georgia, Kosovo, Sierra Leona, El Salvador. Ha estado en muchísimos países, entre ellos también los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, pero también los territorios ocupados. Y muchos aquí también la conocemos por su libro, es autora del libro Sáhara, Memoria y Olvido, publicado en 2010. Y bueno, pues hoy vamos a abordar, ¿no?, esa mesa. Se titula Sáhara, Memoria y es Sáhara, el silencio informativo, y la verdad es que en 2019 se hizo un primer informe de libertad de prensa en el Sáhara Occidental que arrojaba la luz sobre cómo ese territorio se ha convertido en un agujero negro de información y también en un lugar hostil para la prensa, sobre todo en las zonas ocupadas. En ese informe, Reporteros sin Frontera planteaba muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué ya no se habla del Sáhara Occidental? El acceso que tienen los saharauis a la información independiente en las zonas ocupadas. Era un informe pues bastante riguroso en el que se entrevistaba a periodistas saharauis que viven bajo la ocupación, los compañeros que se han enfrentado a confesiones bajo tortura y condenas, y también se ponía el foco sobre la responsabilidad de España y de los medios de comunicación españoles de hablar de este tipo de conflictos. Pero hoy, Yolanda, yo creo que nos vamos a centrar sobre lo más jugoso, ¿no? Hemos vivido 2 años informativamente muy intensos. El conflicto también hemos visto cómo ha estado muy latente también en los medios de comunicación, y vamos a intentar como abordar varias cuestiones. Pero yo creo que es muy interesante y que estamos en un espacio en el que podemos reflexionar sobre algo que ocurrió en octubre de 2021, ese viaje al Sáhara que fue vetado, por parte, ¿no?, de la empresa en la que tú y yo trabajamos. ¿Y qué es lo que pasó exactamente? Vamos a intentar un poco analizar y poner un poco los puntos sobre la I de lo que pasó en aquel octubre de 2021, que muchos compañeros de la casa y fuera de la casa nos indignamos sobre lo que ocurrió. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si aclararemos algo de gran sustancia, pero bueno, lo intentaré.
Bueno, hay muchas formas de hacer censura, ¿no? Por ejemplo, en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, pues España ocupa el lugar 22, digo 32, a diferencia, por ejemplo, pues de Marruecos y Argelia, que ocupan el 135 y el 134 respectivamente. Pero bueno, este índice también puede ser un tanto engañoso, porque hay determinados silencios que no constan, o sea, o que no trascienden como lo que en realidad son, que son una censura deliberada, ¿no? No es que se nos pase la noticia, es que no queremos darla, ¿no? Que hay una pequeña diferencia. Bueno, históricamente para España y en concreto para los medios públicos españoles, el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara Español, ha sido siempre una patata caliente, ¿no? De tal manera que durante el franquismo, desde el año 72 al 74, fue materia reservada. Y luego, bueno, pues luego vino la Marcha Verde, la ocupación, etc. En este caso, que además es un caso que trataron los consejos informativos, tanto el de Televisión Española como de Radio Nacional, como el de Interactivos, que lleva la página web y todo lo que es la nueva tecnología, bueno, pues se recibe una invitación para ir a los campamentos. Brahim Ghali ya está en los campamentos. Entonces, bueno, pues sorpresivamente, incluso ya se habían comprado los billetes, al menos en la tele se habían comprado ya los billetes, bueno, y el viaje no se hace, ¿no? Pues se dice que es un viaje de parte. Y dices, bueno, en fin, vamos a ver, si uno va a Ucrania es un viaje de parte, ¿no? Todos los viajes parece ser que tienen una parte, ¿no? Porque esto de la ubicuidad en dos partes a la vez parece ser que no se da. Además, bueno, pues era un procedimiento habitual, es un vuelo fletado que cada medio pagaba su viaje. Entonces, bueno, pues empieza a haber pues todo este follón de que no se puede ir, que a ver si se puede ir por otro medio que no sea el charter en el que viajan el resto de los medios, algunos tan sospechosos como la BBC, por ejemplo. Entonces, y ir por nuestra cuenta. Entonces, además, por aquí se sienta una persona a la que yo llamé y que nos intentó echar una mano para ver si había alguna otra forma de ir a los campamentos. Bueno, el planteamiento que se hace es absurdo, porque además es decir que tú a los campamentos no puedes ir por tu cuenta. De otras cosas, bueno, tú puedes ir a Argelia y cuando llegues a Tindú los argelinos te van a preguntar ¿y usted dónde va a los campamentos? Ya, pero la otra parte ha dicho que sí. Claro, es decir, esto no es una cosa que uno unilateralmente pueda decidir. Allí en la redacción pues hubo mucho movimiento, muchos intentos de arreglarlo y tal, y hasta que yo sinceramente me cansé. Digo, bueno, vamos a ver, aquí el problema fundamental no es buscar una vía para ir, el problema fundamental es que no se quiere ir. O sea que vamos a dejarlo. Y para mí ha sido uno de los casos de censura previa más evidentes que yo he visto en 40 años que he estado en Televisión Española. O sea que a mí me sorprendió que a estas alturas además se hiciese de una manera incluso tan torpe, porque hubiese sido preferible decir, mira, no vamos a los campamentos porque resulta que no hay equipos o no sé qué, que podrían haber buscado otra esto. Entonces, como todas las cosas no son gratuitas, incluso, por ejemplo, los consejos nos reunimos tanto con el director de contenidos informativos como con los respectivos directores de informativos de Radio Nacional y de Televisión Española. Y entonces, por ejemplo, el jefe de contenidos informativos pues, nos decía que el viaje no se va a hacer y aduce 4 razones. Una, supondría tener hipotecado un equipo durante varios días. Bueno, eso pasa con cualquier desplazamiento que se haga, aunque uno vaya aquí al lado, ¿no? Es un viaje de parte. Bueno, sí, generalmente los viajes son de parte.
¿no? El avión está fletado por el Polisario. Dice, sí, pero en ese avión viajan, aparte de saharauis que van a los campamentos, viaja prensa y prensa internacional. Y podemos citar los medios, y parece ser que bueno, no eran todos, digamos, no sé, vendido al oro saharaui, por ejemplo, digamos, ¿no? Y que es un momento delicado. Dice, sí, esa es una de las razones fundamentales por las cuales se hace periodismo, porque son momentos delicados, si no, el periodismo falla, ¿no? Y luego la información puede darse con material de agencia. Dice, sí, y los consejos de ministros también, pero resulta que vamos, ¿no? Entonces, digamos que los argumentos, pues, en fin, endebles, me parece que es un adjetivo incluso suave, para hacerlo. Es decir, yo he hecho muchos viajes a los campamentos con Al-Algerí y bueno, y hemos hecho lo que hemos podido y lo que hemos pedido. Si había posibilidad de hacer, lo hemos hecho. Es decir, nadie nos ha dictado nunca lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, entiendo que en este caso era lo mismo, teniendo en cuenta de que además ese viaje tenía una relevancia especial, ¿no? Entonces, bueno, el que ese viaje no se realizara al final sí le costó, digamos, el puesto al director de contenidos informativos. Bueno, supongo porque a la dirección consideró que no lo había manejado muy allá. Pero, sin embargo, por ejemplo, los directores de informativos, ni de Radio Nacional ni de Televisión Española, presentaron su dimisión. Consideraron que, bueno, que habría otros, aunque no compartían la decisión tomada, no presentan su dimisión, ¿no? Entonces, dada la gravedad del caso y la crisis que se abre en los servicios informativos, bueno, pues los consejos de informativos nos reunimos con todos ellos y al final, bueno, pues lo que se hacen es unos comunicados de total rechazo y de apoyo a los profesionales que tendrían que haber ido a cubrir esa información y que no se cubrió. Y claro, es decir, todo esto dices, bueno, ¿y ahora por qué no vamos a los campamentos, ¿no? Evidentemente esa decisión viene de fuera de la casa. Claro, si uno deja pasar el tiempo, uno pues va descubriendo de que efectivamente, o sea, no, la conveniencia no era, o sea, el problema no era el viaje en sí, sino que se estaba negociando algo en otros lugares de mayor envergadura, porque esta censura ocurre en octubre del 21, ¿no? No es una torpeza, es fruto de una presión gubernamental, claramente, y las causas se desvelan meses más tarde, en marzo del 22. Y la clave es una carta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, tras varios movimientos internacionales a favor de Rabat, en el que bueno, España abandona su postura que se había mantenido hasta ese momento, porque al fin y al cabo, ante el derecho internacional, España, como antigua potencia colonizadora, sigue teniendo una responsabilidad internacional, al menos ante Naciones Unidas, porque el Sáhara Occidental es el mayor territorio en estos momentos pendiente de descolonización para Naciones Unidas. Y además, es decir, se había apoyado el plan de arreglo de Naciones Unidas, que se había aceptado por las partes ya en el año 91. Yo en el año 91, en septiembre, estaba en los campamentos cuando se declara el alto el fuego, ¿no? Y la solución del conflicto es tan fácil como hacer un referéndum, ¿no? Entonces, que cada uno exprese su voluntad. Solo hay dos alternativas, o la independencia o la integración en Marruecos. Ya en diciembre del 20, el presidente Trump ya había reconocido la soberanía de Marruecos, haciendo el
cambalache entre que, bueno, ustedes reconocen a Israel y nosotros reconocemos la soberanía de ustedes sobre el Sáhara occidental, lo cual además provoca una reacción en contra y muy crítica por parte del que fue enviado especial de Naciones Unidas, James Baker, y además secretario de Estado, un republicano que, en fin, no creo que se pueda catalogar tampoco entre la joven Guardia Roja o cosas así, ¿no? En el que considera que es un cambio desafortunado en la política estadounidense de larga data bajo las ambas administraciones, y que no debería tener el precio de abandonar el compromiso de los Estados Unidos con la autodeterminación, principio fundamental sobre el que se fundó Estados Unidos y al que se debe de permanecer fiel. Bueno, España no es tanto como que reconozca la soberanía así explícitamente, bueno, pero lo hace por la puerta de atrás, ¿no? Bueno, en fin, es una provincia, bueno, ustedes siguen aquí, nosotros, bueno, hacemos como la vista gorda, no hacemos así grandes declaraciones, pero no les vamos a poner ningún inconveniente, ¿no? Y la Unión Europea, curiosamente, España debería compartir la política de la Unión Europea, que es, bueno, reconocerlo como lo que figura en Naciones Unidas, un territorio autónomo pendiente de descolonización, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos da esta declaración de presidencia de gobierno, que además, es decir, también va precedida de algunos incidentes y presiones por parte de Marruecos, ¿no? Es todo el problema que se siente en Ceuta, por ejemplo, con la llegada de un montón de migrantes a los que, bueno, Marruecos, pasen ustedes y hasta allá, hasta el fondo, y hagan ustedes con ellos los que quieran, así ya te creo el problema. Yo en estos casos siempre pienso que los marroquíes son mucho más hábiles que los españoles, porque, o sea, cuando alguien viene de frente lo ves venir. El problema es que estos nunca vienen de frente, estos vienen siempre por los lados, ¿no? Entonces, habría que tener un poco más de perspicacia, yo creo, ¿no? o de hablando claramente, de mala leche diplomática en este caso respecto a este tema, ¿no? Entonces, bueno, la crisis de Gali, que fue yo creo que también fue muy determinante de cómo variaba la postura española, bueno, porque al fin y al cabo recibir tratamiento médico es una cuestión humanitaria, no es una cuestión política, pero bueno, le cuesta el cargo a la ministra de Asuntos Exteriores española, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de cómo se trató esta información, era lo que parecía una pataleta que de pronto no entiendes muy bien por qué no se va a los campamentos, porque realmente nunca se dio una versión contundente, pues ya he dicho los argumentos, no era el momento, ahora no tenemos medios, etcétera, etcétera. Meses después, pues se descubre realmente cuál era el trasfondo, y el trasfondo se puede resumir en una presión evidente de Moncloa hacia los medios públicos para que ahora no toca porque estamos negociando en otro sitio otra cosa que va en contra de esto, ¿no? Y bueno, esta es un poco, para mí, uno de los casos más graves que yo he visto respecto a la cobertura de la información del tema del Sáhara, en concreto en televisión española, ¿no? Yolanda, ya que has citado la estancia, ¿no?, de Gali aquí en España, hoy también lo hablaba con compañeros periodistas saharauis en el desayuno, que hay como picos informativos, ¿no? Y nosotras lo hemos hablado muchas veces de... se está hablando del Sáhara, de repente hasta los tertulianos, que no tenían ni idea, eran en todos expertos sobre el Sáhara. Entonces, ¿por qué se generan estos picos informativos? Porque además tú me comentabas que es porque preocupa y porque es un problema que incumbe a España. No, claramente. ¿Por qué se habló más, ¿no?,
Bueno, porque pues en ese momento, digamos, que estaba hospitalizado en España, hay una polémica en el gobierno que trasciende, además, es decir, prueba de ello es que la ministra de Exteriores dimite o la cesan, ¿no? Más bien, porque se considera una torpeza, pero claro, es decir, el tema del Sáhara pues a veces es un poco de insistir, oye, ¿por qué no vamos a esto y por qué no cubrimos esto, ¿no? Y hasta ahora no ha habido mayor problema. O sea, a veces era, pues, bueno, pues, a veces no se iba, muchas veces era por desidia, o sea, por decir, no, pues ahora no podemos porque no hay equipo, no sé qué. En este caso no es que sea falta de interés, pues, por ejemplo, por un editor o por un jefe de informativos, no, en este caso, al menos yo así lo interpreto, porque vamos, la secuencia me da a llegar a esa conclusión, es una presión gubernamental para que los medios públicos no vayan, porque EFE tampoco fue, por ejemplo, y los billetes ya estaban pagados, y que luego se escenifique, bueno, pues vamos por Mauritania. Dices, ¿cómo que vas por Mauritania? O sea, mira el mapa. Sí, ella. ¿No? Entonces, hay picos, pues sí, porque a lo mejor en un momento dado pues ir a los campamentos no supone ningún problema político, entre comillas, por ejemplo, vacaciones en paz, ¿no? Pues eso pues no causa ningún problema, pero en este caso concreto ya todo causaba problema. Y tú has estado, ¿no?, en 1991, cuando se firmó el alto el fuego. También creo que podríamos reflexionar un poco en un tema que es cómo se está informando sobre las dos guerras, ¿no? Ha habido una guerra hasta 1991 que sí que ocupó un espacio informativo, pero desde noviembre de 2020, desgraciadamente, hay una guerra en el Sáhara de la que no sabemos absolutamente nada. Y luego, sin embargo, nos volvemos locos con la guerra de Ucrania y, bueno, no quiero entrar en comparaciones, pero que da mucho de qué hablar, ¿no? Esa segunda guerra, ¿tú cómo ves que se han contado estas dos guerras del Sáhara? Bueno, pues yo creo que la segunda, o sea, la primera, yo creo que se contó mejor dentro de lo que cabe, ¿no? Se contó mejor porque además había un interés por el tema del Sáhara que yo creo que poco a poco está disminuyendo, aunque sí es verdad que, por ejemplo, todo el tema de las asociaciones de amigos del Sáhara ejercen, digamos, para mantener vivo el tema, pero yo creo que para al menos yo es lo que percibo en la redacción, ¿no? Para la gente más joven es algo como, uy, ¿esto qué es?, ¿no? Entonces, que ha faltado mucha pedagogía de lo que es el tema, cuando, insisto, España sigue teniendo una responsabilidad internacional que a veces se nos olvida, ¿no? Y luego, por ejemplo, también es verdad que a veces hay un problema sobre quién sigue una información. Por ejemplo, hay mucha gente que ha bajado los campamentos. Entonces, a veces yo tengo la sensación de que estamos haciendo siempre el mismo reportaje. ¿Por qué? Porque cuando va alguien que nunca ha estado, siempre vuelven como muy impactados. Claro, es un descubrimiento. Pero, claro, es un descubrimiento para ti, pero te falta la referencia de cómo ha sido la evolución. Y para mí, por ejemplo, y siento decirlo porque creo que también es preocupante, para mí hay dos imágenes que reflejan muy bien cuál es la evolución de este conflicto. En el año 91 lo que se ven son fundamentalmente jaimas. Gente te está diciendo, nada, en unos meses estamos camino, nos vamos para casa y ya estamos solucionando este tema, o sea, que era todo fácil de empacar, ¿eh? Y ahora vas a los campamentos y ves adobe. Son pueblecitos de adobe. Quiere decir que ya no nos vamos mañana. Inshallah. Pero mañana no nos vamos. Entonces yo creo que eso denota ese, digamos, por decirlo de una manera muy cursi, ¿no?, ese skyline de los campamentos, esa imagen de los campamentos demuestra también
cuál es la evolución de este conflicto. Es decir, internacionalmente, pues tanto para la Unión Europea, porque al fin y al cabo Francia es un gran valedor de los intereses marroquíes, llevan, digamos, la política exterior hacia otros intereses que no pasan por solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, que para mí es muy sencillo, que vote la gente, que voten lo que quieran, ya está, ¿no? Pero no es así. Es más, por ejemplo, yo cuando estaban en Portada todavía ofrecí un reportaje que era sobre la foto del libro que me publicaron, que es una foto que hizo ella es francesa, pero en realidad había vivido muchos años aquí en España y cubrió parte de la guerra al principio. Y entonces mi idea era hacerla con la mujer de la foto, que era Nueina, y con ella. Y que bajar todos a los campamentos y hacer un poco el reencuentro, ¿no? Con la foto, cómo eran aquellos tiempos, cómo son los tiempos de ahora. Y yo pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor esta mujer pues le parece muy bien, porque el viaje se lo pagaba Televisión Española, ella no iba a desembolsar nada y ya nos encargaríamos de toda la cosa burocrática y toda esta historia. Y para mi sorpresa me dijo que no. Me dijo que no y luego más tarde me lo explicó. Ella ya tiene una edad, está retirada, entonces quiere hacer otras cosas y tal, y bueno, pues ella va ahora mucho por Marruecos. Entonces, mira, y me acabo de comprar, tengo allí un apartamentito, una casita, y entonces yo quiero tal, y entonces dice, porque incluso cuando había ido alguna otra vez, pues alguien que localizó quién era ella, pues la sacó del hotel o le rompió no sé qué, le habían puesto trabas. Y entonces, mira, yo ya de este tema no quiero saber nada porque yo ya me quiero dedicar a esto. Yo, bueno, humanamente lo puedo entender, pero también me da la medida, es decir, al final las presiones sutiles, que nunca son de frente, son muy perniciosas. Entonces, por ejemplo, algo que al final es parte de tu propia biografía profesional, haber cubierto la guerra y que haber encontrado a esta mujer que es muy representativa, digamos, de la lucha de las mujeres saharauis, que una fotógrafa años después te diga que no, porque bueno, pues ella le apetece más estar en Marruecos y pasar ahí una temporada que hacer eso. Bueno, pues también te da la medida de cómo va cambiando la gente y de lo difícil a veces que es mantener este tema como punto informativo, no te digo de todos los días. Pues el periodismo internacional sufre una crisis existencial desde nuestro punto de vista, pero porque siempre hace falta una percha, hace falta siempre una percha informativa. Y yo me enfado mucho cuando me llaman compañeros de grandes medios que buscan esta percha en los campamentos. Y Jalil, que está aquí, lo sabe muy bien porque siempre ¿y qué puedo contar que no se haya contado? ¿Y qué puedo hacer que no se haya? Digo, es que seguimos ahí, que un pueblo sigue ahí, que sigue viviendo en estas... Es como que la dinámica informativa de esas perchas, esas noticias, como que no hay noticia, ¿no? en los campamentos. Y en esta desidia también creo que hasta el enfoque humanitario está perdiendo, porque a veces, en octubre, las ONGs que trabajan en la región alertaban sobre la situación que se está viviendo ahora en los campamentos, que se ha producido un incremento extremo de los alimentos, y decían que los campamentos ahora mismo cuentan con una comida de apenas para 60 días desde en aquel entonces. Coincidió con aproximadamente, fue el 12 de octubre, cuando en esas fechas. Y dices, es que incluso en el enfoque humanitario ya no se trata. Cuando antes veíamos, ¿no?, los reportajes cuando venían los niños, ¿no?, de vacaciones en paz. Y ese enfoque humanitario, aunque a muchos, y sobre todo aquí con un público político,
nos molesta, pero es que está en esto. Yo creo que esa desidia, ¿no? Buah, ya, vamos a hacer el mismo reportaje del año pasado, venga, incluso el Fi-Sahara, ¿no? De otra vez al Fi-Sahara, ¿no? Que ahora decían, ahora por ejemplo la tele no vetó el Fi-Sahara, como han contado algunos medios, no fue vetado, simplemente que no interesaba, ¿no? Y hay esa, ¿no? Esa, que como que ya, y también creo que la crítica tiene que ser a los propios medios, ¿no? Sobre el periodismo que queremos hacer. Ahora vamos todos a Ucrania porque no sé, pero Ucrania también ha bajado mucho informativamente, ¿no? O en su día pues hablamos de Siria, pero ahora mismo no nos interesa lo que está pasando ni en Siria, ni en Yemen, ni la guerra de Etiopía, ni lo que está pasando en América Latina, que se supone que es un continente del que, ¿no? Que hay mucha afinidad con España, tampoco le dedicamos espacio, ¿no? No sé si es el periodismo, es el conflicto del Sáhara, ¿qué reflexión? Yo creo que son las dos cosas. Yo, en el tema del Sáhara, yo creo que, bueno, no es que haya habido un cambio generacional, a lo mejor ha habido ya más de uno. Y yo creo que las nuevas generaciones, me da igual que ejerzan el periodismo o no lo ejerzan, yo creo que el conocimiento que tienen sobre el tema es muy básico, por ser elegante y no decir que no saben de qué va, ¿no? Porque, bueno, pues sí, tú bajas a los campamentos y a todo el mundo le impresiona mucho los campamentos, ¿no? Porque a lo mejor en la imaginación pues piensan que es de otra manera. Tú empiezas a preguntar, bueno, pero tú sabes por qué está aquí esta gente y por qué tal. Entonces te das cuenta de que no ha habido, digamos, una constante pedagogía de lo que es el problema de los saharauis, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo hice creo que fue el último viaje que hice, lo hice pues con asociaciones de amigos del Sáhara, ¿no? Entonces, bueno, pues iba gente, pues ya gente que ahí había ido, otra que no sé qué. Pero claro, te das cuenta que entre la gente más joven es que no saben dónde están. Y eso bueno, en parte pues la responsabilidad es de los medios, no solo de los públicos, sino también de todos en general, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes que explicar cosas muy, muy básicas, porque el último viaje, justo antes de que se prohibiese había ido un equipo del área de internacional con una invitación y estuvo en los campamentos, que además yo recuerdo que es cuando yo volví a la área internacional y todo el mundo estaba mirando, bueno, ¿y aquí a quién hay que llamar? ¿Cómo hay que negociar esto? Digo, bueno, ven, toma la lista de teléfonos, vamos a empezar, ¿no? Y entonces, digo, bueno, pues tú tienes que ir a hablar con el Polisario, con el delegado y, bueno, pues decir que queréis ir y ya está, y a partir de ahí pues se va solucionando todo el trámite. Y se hizo una grabación y se hizo alguna pieza, y para ese último viaje no hubo ningún problema, a nadie se le ocurrió decir que no convenía, ¿no? Pero claro, quien iba es que no sabía dónde iba. Entonces, eso yo creo que al final, igual que si tú mandas a alguien que sabe mucho, a lo mejor se olvida de que hay que seguir repitiendo determinadas cosas porque la gente no hay que recalcarlas y hay que subrayarlas. Cuando la gente no sabe nada, tiene también el peligro de que la información es repetitiva e irrelevante. Muchas veces, ¿no? Entonces, claro, es un tema que se va agotando porque, digamos, no hacemos una inversión de interés informativo nosotros, de decir, bueno, vamos a escarbar, ¿cómo que no hay nada que contar? Hombre, pues hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, pues ahora pues se podría hacer perfectamente un nuevo en portada en los campamentos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay elementos más que suficientes y de cambio y de nueva situación y de nuevos retos que habrá que contar. Se plantea, pues no, ¿quién lo va a hacer? Pues, no sé, a lo mejor le tenemos que explicar dónde está el Sáhara. Pues mira, en el último viaje de Fi-Sahara, un medio de referencia, además un medio bastante afín al pueblo saharaui, titulaba con los campamentos como territorio ocupado. Tuve que llamar corriendo a una compañera que conozco del medio y digo, pero ¿tú has visto esto? Y dice, no, yo no lo he corregido.
decía que los campamentos eran el territorio ocupado. Decía, el Sáhara Occidental ocupado, no me acuerdo ahora exacta. Digo, pero y han ido al territorio ocupado. Cuando veo era una crónica de FISAHARA y de los... Es gravísimo. Y de hecho aquí, que también estamos con... O sea, creo que al estar también con delegados y delegadas saharauis, lo que dice Yolanda, creo que tenemos que hacer mucho hincapié en eso, ¿no? En estos viajes de formar también a la gente y de estar pendiente, ¿no? También pasó una vez que te llaman corriendo los saharauis. Es que está diciendo, está utilizando esa término. No siempre el periodista conoce. Y desgraciadamente pues a estos viajes pues mandan a la gente joven, venga pues vamos para allá, en unas condiciones muchas veces muy precarias de trabajo, que no te da tiempo documentarte, que no te da tiempo... Entonces, que eso también, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Claro, no, fíjate, yo a lo mejor un procedimiento que a lo mejor es un poco, digamos, de patio de colegio, pero es como repartir un folio con los puntos básicos sobre el conflicto, ¿no? A la gente y un mapa, ¿no? Para que se ubique, porque o sea, yo lo que he visto, bueno, las últimas veces que se han ido y tal, ¿no? Pues es esa falta de decir que te tienes que sentar con alguien y decirle... mira, vas a este sitio y esto está así por esto y por esto, ¿no? Entonces quizá a lo mejor habría que hacer también esa pequeña labor de pedagogía a la gente cuando quiere ir a un viaje, decirle, mira, que sepas que estos son los puntos básicos de esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor la gente pues luego lo ve de otra manera, ¿no? O se preocupa de buscar también algo por su cuenta. Y en relación con esto también creo que es, ya que ese espacio lo requiere, que es muy importante también tener en cuenta que no siempre el periodista sabe de lo que está hablando. Y a nosotros nos llama mucho la atención, a mí con toda la crisis de Brahim Ghali, es que los tertulianos te dabas cuenta, digo, es que nos la están colando. Y es que no tienen ni idea, pero es que luego... seguramente no sepan también de otras tantas cosas. Lo que pasa que como nosotros sabemos tanto del Sáhara, sabemos lo que es verdad y lo que no, ¿no? O sea que muchas veces también hay que tener un poco, o ha pasado alguna vez con algún mapa, ¿no? Que salen, y hay que denunciarlo, por supuesto, y siempre hay que hacer las reclamaciones pertinentes al defensor de la audiencia y no hay que dejar de hacer llamadas y de reclamar que se corrija, pero que muchas veces el redactor en sí no lo sabe o se le escapa un mapa con pero no es que aposta Televisión Española está poniendo es que la persona que puso ese mapa no tenía ni idea. Entonces en eso también creo que en esa vorágine informativa de las prisas, de la falta de tiempo, de la precariedad, del mal periodismo que se hace en este país, desgraciadamente pues también ocurren muchas veces estas faltas garrafales que cuando pues la persona sabe de lo que se está hablando, ve, ¿no? Puede hacer 100.000 correcciones. Luego, Yolanda, yo creo que también hablar, ¿no? Porque me gustaría que no dejásemos de hablar de la parte de las zonas ocupadas, ¿no? Que es como que es un agujero negro y que es que... Claro, es que las zonas ocupadas, pues, digamos, es mucho más complicado cubrirlas, ¿no? Aquella portada que se hizo, pues fue, yo creo que les pillamos con el pie cambiado, porque si no hubiese sido, yo creo que no, hoy no se podría hacer, yo creo que esa portada no se podría hacer. Bueno, y aún así, por ejemplo, la primera era que había que ir a prensa del Ministerio marroquí, ¿no? Para fichar allí, para que te dieran un poco de doctrina. Dices, sí, vale, sí, no se preocupe. Y luego ya hicimos otras cosas, ¿no? Sé que luego, bueno, el problema también, por ejemplo, de trabajar en territorios ocupados, sobre todo para un medio en concreto, para una tele, ¿no? Que se ve a la gente, es que a lo mejor alguno de los que se queda paga la factura, ¿no? Y luego pues hay represalias y a veces muy duras, ¿no? Que eso que hay que tenerlo en cuenta. Y sí, es el gran agujero negro de la información, que no se hace ningún
ningún hincapié. Por eso cuando Reporteros Sin Fronteras publicó el informe este especial dedicado al Sáhara Occidental, pues yo creo que fue muy importante, uno, porque Reporteros Sin Fronteras, al fin y al cabo, es de origen francés, lo cual también es un punto, y porque, bueno, en ese momento hubo una voluntad clara, tanto de Alicia como tal, para hacer ese informe, ¿no? También es verdad que dentro de la zona ocupada se hace periodismo con otros medios, que eso también trasciende, y yo creo que en estos momentos es la parte de la información a la que los grandes medios evidentemente no destacan, pero para el que tenga interés en el tema, y yo creo que nosotros desde aquí deberíamos de prestarle mucha más atención, pues son todos estos periodistas saharauis, porque creo que son periodistas, o sea, no es que sean activistas, yo creo que hacen periodismo de todo lo que está pasando en la zona ocupada, ¿no? Y creo que su trabajo es muy importante y muy relevante también, ¿no? Porque es, digamos, el único agujerito en el muro, en este muro de silencio, por el que sale algo de esa realidad que es tan tremenda. No, desde luego desde aquí también ese reconocimiento a esos compañeros en las zonas ocupadas, que la verdad que por su valentía, ese periodismo que se hace desde las azoteas, porque no pueden bajar a grabar y se encuentran frente a una represión brutal.